Hoy vamos a tener un tema muy importante, muy relevante para nuestros tiempos. Vivimos en un tiempo de mucha confusión espiritual. ¿Cuál es la verdad? Y hoy vamos a hablar acerca de la necesidad de vivir en la verdad, de vivir en la verdad. Qué alegría poder estar juntos alabando a nuestro Dios. Hoy vamos a tener un tema muy importante, muy relevante para nuestros tiempos. Desde que nosotros nacemos, empezamos a tratar de descubrir cómo funciona el mundo. Los niños empiezan a descubrir que cuando empujan algo, esas cosas se caen, que si corren sin tener cuidado, se tropiezan y se lastiman. Y empezamos a observar el mundo y crecemos generalmente en alguna familia donde nos enseñan algo de fe. Algunas familias cada vez más y más, hay menos familias que están enseñando la fe de la palabra de Dios, y es una tristeza en el tiempo en el que vivimos. Y hoy vamos a hablar acerca de la necesidad de vivir en la verdad, de vivir en la verdad. Porque la verdad va más allá que solamente saber un conocimiento correcto. La verdad tiene una aplicación práctica. De nada sirve tener conocimiento si no tiene una relevancia práctica en la forma en que vivimos nuestra vida. Y vivimos en un tiempo de mucha confusión espiritual. ¿Cuál es la verdad? Fueron las palabras que le preguntó Pilato al Señor Jesucristo. En Tercera de Juan hay un versículo pequeño, una carta pequeña del Nuevo Testamento que escribe Juan hablando a una iglesia y diciendo: nada me produce más alegría que oír que mis hijos, aquellos que enseñó en la palabra de Dios, que discipuló, dice, andan en la verdad. Nada me produce más alegría al saber que mis hijos andan en la verdad. En mi vida, yo he hecho el amor a la verdad algo que he luchado toda mi vida desde que era joven. Ya les he platicado que nací en una familia cristiana donde mi padre tuvo un encuentro con Jesús después de ser muy religioso en el catolicismo romano, estudiando en escuelas católicas en México con jesuitas, con maristas. Mi papá iba diario a misa durante muchos años de su vida de adulto, comulgaba y se dio cuenta que tenía religión, pero que no tenía la certeza de saber que si él moría, iría a la presencia de Dios. Fue hasta que alguien valiente le habló del Señor, porque él no quería saber de los que no eran católicos romanos. Él pensaba que eran sectas protestantes falsas, y hasta que alguien le dijo: si usted muriera hoy, ¿a dónde iría su alma? Mi papá no supo contestar eso. De hecho, en parte de la reforma hace 500 años atrás fue porque la Iglesia Católica Romana vendía indulgencias plenarias, que era comprar un certificado expedido por el Papa León X para que Dios sacara tu alma del purgatorio, o reducir la sentencia en el purgatorio, o de tus familiares que estaban sufriendo en el purgatorio, supuestamente purificando sus pecados. La Biblia no nos dice nada acerca de un purgatorio. La Biblia nos habla de que Dios ha establecido para cada persona que solamente muramos una vez y después de esto tendremos que dar cuentas al Señor. La Biblia habla de un estado intermedio. Cuenta la parábola de Lucas 16 acerca del rico que se despertó en un lugar de tormento, sediento, hablando de la ansiedad de una vida lejos de la presencia de Dios. Y habló de Lázaro, de este mendigo que se encontraba en la presencia de donde estaba el padre de la fe, Abraham, en la presencia de Dios. Y el rico quería que Lázaro pudiera ir a remojar su dedo en agua y ponerlo en su lengua, porque estaba en un lugar de tormento. Así se expresa esta parábola. Y dice que quisiera que Lázaro fuera a hablarle a sus hermanos para que no tuvieran que ir a ese lugar. La realidad es de que la vida es corta y vamos a morir cada uno de nosotros, y es importante descubrir la verdad en esta vida. ¿Cuál es la verdad? ¿Somos eternos en el sentido de hay una vida después de la muerte, o nos morimos y se acaba todo? Bueno, la Biblia claramente nos dice que hay un destino. Y mi padre, creciendo en el catolicismo romano, se dio cuenta que no tenía la certeza de que si moría iría a la presencia de Dios. Y leyendo las Escrituras se dio cuenta que Jesús dice, por ejemplo, en Juan capítulo 1, verso 12, dice que Jesús vino a lo que era suyo, pero los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le reciben a Jesús les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Yo no sé cómo viniste tú hoy, o aquellos que nos están viendo en línea, pero quisiera hacerte esa pregunta. Si tú murieras hoy, ¿sabes a dónde iría tu alma?
puedes decir con certeza que Dios es tu Padre, que tienes una relación con Dios como con un Padre amoroso. Bueno, en Juan 1 dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. En Juan 3:16, Jesús, después de hablar con Nicodemo, hay una nota que dice que de tal manera amó Dios al mundo, te amó Dios a ti, tú eres amado o eres amada por Dios, que envió a Jesús en la cruz para morir por tus pecados, que dio a su Hijo unigénito, al único que puede revelar la naturaleza del Padre. En ese sentido, Jesús es el Hijo de Dios, el que revela quién es Dios, Dios encarnado, vestido de humanidad. Y dice que para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús dijo en Juan 5:24, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Es una certeza, una seguridad. San Juan, el apóstol Juan, escribe una carta en Primera de Juan, en el capítulo 5, verso 13, dice: les escribo a ustedes, hijitos, que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Todo aquel que se ha arrepentido de sus pecados ha visto a Jesucristo y le ha dicho: Señor, te quiero seguir, te entrego mi corazón. La Biblia nos dice que puede tener seguridad de vida eterna. Tristemente, los testigos de Jehová, los mormones, el catolicismo romano, muchas religiones de nuestro tiempo tienen religión, pero no tienen una certeza de que han sido salvos, de que ya han sido perdonados. Falta leer más las Escrituras. En Efesios 2 habla de cómo el Señor nos rescató, que estábamos siguiendo la corriente, haciendo lo que todo el mundo hace, pero dice que estábamos en pecado, alejados de Dios, esclavizados por Satanás. Pero dice que Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. Y habla que somos salvos por medio de la fe. Efesios 2:8 dice: porque por gracia hemos sido salvos por medio de la fe. Y dice: y esto, la salvación, no es algo que ustedes hayan conseguido, pues es un don de Dios, un regalo que Dios da. Y dice: no por obras, para que nadie se jacte y diga que se salvó a sí mismo por ser muy bueno. Y dice la Escritura claramente, la mayoría de las religiones dicen: si tú haces buenas obras te vas al cielo. La Biblia lo pone al revés. Si tú pones tu confianza en Dios y le permites a Dios dirigir tu vida y te vuelves hacia Él y le dices: Dios, perdóname, te necesito. La Biblia dice que todo el que clamare al nombre del Señor será salvo. Y entonces, una vez que el Señor transforma tu vida, comenzamos un camino de obedecer a Dios, y por eso los cristianos nos congregamos para crecer en la fe, para caminar la vida de la fe juntos, como un maratón que vamos corriendo uno frente al otro y nos animamos cuando alguien se desanima, cuando el peso del pecado nos hace tropezar y le damos la mano a esa persona y decimos: pongamos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, sigamos adelante corriendo la carrera de la fe. Nos animamos porque es un proceso de santificación, de apartarnos del mal, de seguir al Señor, no para ser salvos, sino porque Dios, en su gracia, a través de Cristo y a través del arrepentimiento y la fe, nos ha salvado por su gracia. Y dice Efesios 2:10 que somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. No somos salvos por obras, sino somos salvos por la gracia inmerecida de Dios, pero somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellos. Qué maravilloso que Dios ha preparado buenas obras para tu vida, que Dios no quiere que solamente te sientes en una silla a escuchar mensajes los domingos, sino que vivas en la fe, que te llenes de su palabra, que pases tiempo en oración y le digas: Dios, transforma mi corazón, ayúdame en mi propia familia a compartir tu amor con mis hijos, con mi esposa, que tú seas real con mi esposo si eres mujer, que Señor, quiero compartirle a mi familia de ti, quiero ayudar a otros, quiero orar por otros, Señor, quiero vivir en esas buenas obras que tú has preparado de mí, para mí, para que yo viva en tu verdad. Y Juan les escribe en esta carta y dice: nada me produce más alegría que oír que mis hijos viven en la verdad. Cuando tú escuchas voces a tu alrededor que te dicen que hagas algo contrario a la voluntad de Dios, son voces de mentira. La Biblia dice que Satanás es padre ¿de qué? De mentira. El enemigo viene a matar, robar y destruir, pero Jesús dice: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia.
somos influenciados constantemente por muchas voces, por las redes sociales, por amigos, por la familia. Ay, te van a cambiar de religión, te lavaron el cerebro, ya no te vas a juntar con nosotros, que le vas a ir a dejar al pastor todos tus diezmos. Y por malos ejemplos por afuera, la gente que no conoce a Dios cree que todas las iglesias son iguales, y hay críticas y hay desconfianza con justa razón en medio de tanta falsa doctrina. Somos influenciados constantemente y la vida está llena de decisiones. Y la pregunta es: ¿qué o quién influencia tu vida? ¿Quién o qué influencia mi vida? ¿A quién le voy a creer? ¿A quién le voy a creer entre tantas voces, tantas religiones, tantas ideologías? Entre la cultura de la juventud hay mucha música que es basura, y la letra que está diciendo denigra a la mujer y la hace solamente un instrumento sexual. Música que habla de inclusive narcocorridos, y música que habla de matar personas, de narcotraficantes. Basura que acaba y destruye la vida de miles y miles de personas, trayendo dolor, miseria, sufrimiento, destruyendo la vida de las personas. Pero ahí andan los jóvenes escuchando, y la verdad que están metiendo basura a su mente. Es mentira, es un camino de mentira. La Biblia dice que el estar en la palabra de Dios nos ayuda a desechar todo camino de mentira. Bueno, mira lo que dice el Salmo 119, 104. Dice: de tus mandamientos he adquirido, ¿qué cosa? ¿Qué nos da la palabra de Dios? Los mandatos de Dios, ¿qué nos dan a nuestra vida? Inteligencia. De hecho, dice la Biblia que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. ¿Sabes tú lo que es la sabiduría? La sabiduría es la inteligencia aplicada a la vida, en cómo tomamos nuestras decisiones diariamente. Las pequeñas o grandes decisiones de la vida pueden ser sabias o pueden ser necias. Dice: de tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por eso, ¿qué hace? ¿Qué hacen los mandamientos de Dios al darnos sabiduría e inteligencia? Nos ayudan a aborrecer, desechar todo camino de mentira, todo camino que no es verdad. Bueno, en Juan 18, 37 al 38, Jesús, yendo a la cruz, es entrevistado por Poncio Pilato, procurador romano en Judea. De hecho, el credo dice que Jesús fue crucificado bajo Poncio Pilato, un escrito de lo que creemos como cristianos desde el siglo II, y en el concilio de Nicea el credo. El credo es un credo cristiano: creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de las cosas visibles e invisibles, y en un solo Señor Jesucristo, Hijo único del Padre, nacido del Padre. Antes dice que es engendrado en la Virgen María, pero no creado. Y dice que es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Y dice que por nosotros los hombres se encarnó de María la Virgen por obra del Espíritu Santo. Y dice que fue crucificado bajo Poncio Pilato. Poncio Pilato fue un personaje histórico. Se han encontrado inclusive placas con su nombre, registros históricos. La Biblia es un libro donde Dios, nuestro Dios, se ha revelado en el terreno histórico. No solamente es una leyenda, no nos está contando un cuento de Caperucita Roja o de Pedro y el lobo. Dice el apóstol Pedro que no les hemos dado a conocer la venida de nuestro Señor Jesús como siguiendo cuentos inventados, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos la verdad del Señor, que Jesucristo vino a este mundo. Y en Juan 18, Jesús es entrevistado por Poncio Pilato. Poncio Pilato dice: no hallo ningún mal en él. Pero dice, Jesús está hablando con él y dice: yo para esto he nacido. Le pregunta si es rey de los judíos. Dice: yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. O sea, yo he venido para ser testigo de la verdad revelada de Dios a la humanidad. Y dice: todo aquel que es de la verdad, todo aquel que ama la verdad, dice, oye mi voz. Si tú eres sensible a la verdad de Dios, vas a oír la verdad de Jesús. Hay un hombre que se llama Lee Strobel, que hizo un libro que se llama El caso de Jesús. Él era un ateo por muchos años de su vida. Aquí en la iglesia tuvimos el año pasado un testimonio de nuestro hermano Dante, que fue ateo 27 años de su vida. Un testimonio muy hermoso, se llama Del ateísmo al cristianismo. Lo puedes encontrar en las redes, en el canal de Iglesia Vida. Estamos felices porque estamos casi a unos pocos yo creo que si Dios quiere en unos siguientes 10 días llegamos a 50,000 suscriptores en el canal de YouTube.
Así que sigue subiendo, gloria a Dios. Porque podemos llegar a mucha gente con el Evangelio y tenemos material como eso, testimonios poderosos de la obra de Dios. Y Lee Strobel era un ateo, era abogado, y los abogados como que somos inquisitivos, nos gusta buscar la verdad. No es tanto que nos guste debatir y pelear, sino depende de la personalidad. Pero por ejemplo, Martín Lutero era abogado, estudió leyes, que fue un reformador en la época medieval que se opuso a la venta de indulgencias. Y yo seguí los pasos de mi padre también de ser abogado, y siempre veía mi mamá del judaísmo, mi papá del catolicismo, y veía que le hablábamos de Cristo a diferentes vecinos, testigos de Jehová, católicos romanos, y yo crecí con ese cuestionamiento. Bueno, ¿y quién creó a Dios, no? ¿Y cómo sabemos que tenemos la verdad? Porque yo nací en una familia cristiana, pero si hubiera nacido en una familia musulmana, sería musulmán. ¿Cómo sé que Cristo es la verdad más allá de solo lo que me han dicho? Tenemos interrogantes. Por eso hago tantos videos respondiendo preguntas en nuestros canales, para poder ayudar a las personas a navegar. Y cuando me meto a investigar un tema, me meto a ver qué cree una religión, por qué lo cree, cuáles son sus bases. Y sobre todo en mi época de juventud me metí a investigar las bases de la fe cristiana. Y en el caso de Lee Strobel, un ateo por tantos años, su esposa vino a Cristo Jesús. Y él veía cómo su esposa amaba a Jesús cuando él pensaba que los cristianos estaban ridículos pensando en Jesucristo, pensando que era algo falso. Y su esposa lo desafió a investigar históricamente las bases de la fe cristiana, la historicidad de Jesús, y él se comenzó a penetrar en la historia, a entrevistar a académicos que conocen la historia del primer siglo, el Nuevo Testamento, y empezó a ver, bueno, ¿por qué estos creen que este hombre que vino hace 2000 años, que estamos ahora en el año 2023 después de este hombre Jesús, ¿por qué creen que este hombre realmente es quien dice que es el Hijo de Dios, que algunos dicen que es divino, que es Dios hecho carne? ¿Realmente existió siquiera Jesús? Y se metió y a través de mucha investigación y las oraciones de su esposa, él terminó convencido, primero, que Jesús era un hombre de la historia. Segundo, empezó a ver que había elementos históricos que comprobaban que él efectivamente murió, fue crucificado bajo Poncio Pilato, y que efectivamente sus seguidores dijeron haberle visto después de que dicen que él resucitó después de haber estado muerto por los romanos. Y él terminó escribiendo un libro que se llama El Caso de Cristo. Está en español si te interesa. Se llama Lee Strobel, El Caso de Cristo, y se terminó convirtiendo a la fe en Jesús. Y es un hermano que Dios usa mucho. Él era periodista para el Chicago Tribune, era abogado e investiga como un periodista, pesando las evidencias de la fe cristiana. Entonces aquí, cuando Jesús está hablando con Pilato, que el que es de la verdad oye su voz, Pilato le dice, ¿qué es la verdad? Bueno, tú dices la verdad, pero ¿qué es la verdad? Y puede ser confuso porque tenemos tantas ideologías, filosofías, que Dios no existe, que es como el monstruo del que te dicen que hay un monstruo y no existe. Así me dijo una vez un jovencito, dice, yo como sé que lo que me dicen mis papás es cierto, me dicen que hay un monstruo en el garage, pero no puedo ir a abrir el garage y no lo puedo ver. ¿Cómo sé que realmente es cierto? ¿No será que Dios es como Santa Claus, que nos dicen que existe y no existe? Y hay preguntas genuinas, filosóficas, de que la gente se hace. ¿Y tú cómo estás seguro de tu fe? Pues hoy vamos a hablar acerca de esto, de la verdad. ¿Qué es la verdad? ¿Y qué es la verdad? Bueno, la verdad es lo que es verdadero. Yo sé, por ejemplo, que esta tarima existe. ¿Por qué? Porque la puedo tocar, ¿verdad? Y puedo subirme arriba y me sostiene. Pero las cosas de fe son más difíciles porque, por ejemplo, si yo te digo, ayer le di un abrazo a mi esposa, le di un beso, le dije, mi amor, te amo. ¿Tú cómo sabes que te estoy diciendo la verdad o que te estoy inventando una historia? ¿Te estoy inventando o será cierto que sí le dije eso a mi esposa? Bueno, la pregunta sería, ¿hubo testigos? ¿A qué hora usted le dio el abrazo? Bueno, fue como a las 7 de la noche en una iglesia en Tacoma que dimos una conferencia matrimonial, y no solamente lo hice por eso, porque estábamos en el tiempo de trabajar de parejas, y de hecho en mi teléfono tengo una foto con todas las parejas, pero no tengo la foto dándole el beso, eso sí. Entonces
los aspectos históricos son más difíciles por ejemplo, ¿tú cómo sabes que la historia de la independencia de México, de El Salvador, de Guatemala, de los países latinoamericanos o de Estados Unidos en 1776, cómo sabes que realmente sucedió y no te inventaron algo? Bueno, eso requiere la investigación histórica, porque la investigación científica, tú observas fenómenos y los ponen, por ejemplo, observan la evolución de los virus, ¿no? Y los ponen bajo un microscopio, analizan la composición de ese virus, cómo se comporta. La ciencia fue creada. Hoy día hay científicos y filósofos que son ateos, que no creen en Dios, pero también hay filósofos y científicos que son creyentes, que creen en Dios, y varios que son cristianos. Pero la ciencia, inclusive la filosofía, avanzó mucho también con el pensar en el cristianismo, pero la ciencia empezó con principios cristianos. Francis Bacon fue el padre del método científico. El método científico es observar repetidamente los fenómenos bajo circunstancias controlables para poder descubrir la verdad de la naturaleza. Y Francis Bacon, a mí me gusta decirle, era Francisco, ¿no? Y Bacon, yo le digo Pancho Tocino. Francis Bacon, no. Él era el padre del método científico. Él era una persona que tenía una fe profunda en Dios. Igual Isaac Newton, que descubrió las leyes de la física, era una persona con una fe profunda en Dios. La ciencia y la fe no tienen que estar peleadas, pero la ciencia utiliza otro método. Utiliza el método de observar, y algunos solamente creen que lo que se observa materialmente es real. Yo les puedo decir que yo amo profundamente a mi esposa, pero no puedo agarrar el amor por mi esposa y analizarlo bajo un microscopio, ¿verdad? Porque es algo real y es un sentimiento real, pero no puedo agarrar un pedazo del amor por mi esposa y ponerla bajo un microscopio. Lo que sí pueden observar es mi comportamiento, cómo la trato, si la honro, si soy cariñoso con ella. Ese tipo de cosas se pueden hacer. Y en el periodismo, en el método histórico es lo mismo. Analizas las bases de las creencias en el pasado. Lo que es verdad, lo que es verdadero, es lo que es cierto, lo que es conforme a la realidad. ¿Por qué es importante la verdad? Porque si no andas en la verdad, como dice Juan, mucho me gozo que mis hijos vivan en la verdad. ¿Por qué es importante la verdad? Porque si no vives en la verdad, ¿vas a vivir en qué? En la mentira, en el error. Si tú crees, tú puedes creer muchas cosas que si no son conforme a la realidad te vas a lastimar. Yo puedo creer que las paredes se atraviesan. Me voy corriendo contra esa pared y me voy a dar un golpazo. Te voy a tener que usar hielo y voy a estar lastimado. ¿Alguna vez te ha pasado que bajas escaleras, y crees que ya llegaste al último escalón y das el paso normal? Das el paso normal, ¿verdad? Porque tú ya estás plano, das el paso normal y de repente hay un desnivel y de repente tu pie hace esto y parece que tiene una quiropractiada, ¿no? Que vino el quiropráctico y ¡pum! Te movió la columna vertebral y le haces ¡ay! ¿Verdad? Y luego andas ¡ay! Es que me lastimé. Andas en malos pasos, hermano, ¿no? Di un paso en falso, ¿no? A veces eso pasa. ¿Alguna vez has visto uno de esos videos de chistosos de donde va una persona caminando y hay un vitral y va caminando y de repente ¡pum! Se da contra el vidrio porque no sabía que había vidrio y a lo mejor usted dice, pastor, yo no vi el video, a mí me pasó. ¿Alguno de ustedes le ha pasado eso? Y se siente, al otro día nuestro perrito, le abrimos la puerta para salir, pero también hay como un mosquitero, le decimos en México, para los mosquitos que no entren. Entonces el perrito vio la puerta abierta, la abrimos y se abalanzó con todo. Yo creo que el pobre quería ir al baño y de repente se fue contra la red, ¡pum! Rebotó chistosísimo. Pero pobrecito, yo creo que se había lastimado el cuello. Bueno, cuando tú crees, el perro pensaba que estaba todo escorrido, ¿verdad? Pero se topó con que no era así. Cuando tú crees algo que es equivocado, te das un golpe en la vida. ¿Qué es la verdad? Bueno, lo que es cierto conforme a la realidad. Pero en materia de fe, las cosas de fe es más complejo. Porque no podemos, como yo les digo, ¿cómo analizo el amor por mi esposa? Pues no puedo ponerlo en un microscopio, ¿verdad? En un momento vamos a tener ya una ilustración muy vívida aquí en la tarima, ahorita en un minuto. En 1 Corintios 13:12 dice: ahora vemos de manera indirecta, dice Pablo, y velada,
como en un espejo. Los espejos de antes eran espejos como un metal pulido, no eran como ahora que te ves tan claro, ¿no? Antes, para verte cómo te veías, tenías que ir a verte en un charco, en un lago. Ahí se veía el reflejo más o menos como tú te veías. Estamos mal acostumbrados a la buena vida hoy, a todo, ¿no? Moderno, pero hasta el espejo es algo moderno, porque en ese entonces se veía tu imagen distorsionada. Y si ahora vemos de manera indirecta y velada como en un espejo. Pero entonces está hablando cuando venga lo perfecto, cuando venga Jesús. Dice, cuando estemos con el Señor, entonces veremos ¿qué? Cara a cara. Ahora conozco de manera imperfecta, pero entonces conoceré tal y como soy conocido. Nuestro conocimiento es imperfecto. Todos traemos prejuicios, todos podemos cometer errores en la forma de razonar. Y nuestro conocimiento es parcial, no es total, porque todavía no estamos en la presencia de Dios. Hay tantas cosas que ignoramos. Y dice Pablo que nuestro conocimiento es imperfecto, pero que algún día conoceremos plenamente. Y por lo mismo que nuestro conocimiento es imperfecto, que ninguno de nosotros es Dios para ser omnisciente y conocerlo todo, en cuestiones de filosofía, de política, de religión, la gente debate y pelea y se aferra a posiciones y cree que está en la verdad. De hecho, hasta el día de hoy hay personas que creen que la tierra es plana. ¿Sabías tú eso? Hay personas que creen que la tierra es plana porque dice, ¿cómo que redonda y que está dando vueltas? Si está dando vueltas era para que estuviéramos así, ¿no? Pero ¿cómo que está dando vueltas? No tiene sentido, la tierra es plana, mírala, ¿no? Y hasta tienen sus websites de que la tierra es plana. Espero que nadie de ustedes se meta ahí y crea que la tierra es plana. La tierra es redonda, es algo súper sabido científicamente, calculado, es una realidad, pero hay gente que abraza mentiras y presenta la mentira como si fuera la verdad. Y eso es lo frustrante cuando hablamos con familiares que están con otras ideologías, con familiares ateos, gente que no cree en Dios. Pero vamos a ver lo que sucede en algunas ocasiones. Estamos listos para tener un skit, una obra que va a ilustrar lo que sucede muchas veces. Así que estamos listos. Vamos a prestar atención a esta obra. Este es un globo rojo. Todos conocemos los colores. La verdad absoluta es que este es un globo rojo. Claro que no, este globo es verde. ¿Qué? Sí, este globo de aquí es un globo verde. Es el globo amarillo más lindo que he visto. Amarillo. No, ven, acércate aquí, lo miras desde acá. Es verde. Es verdad, es rojo. Es rojo. ¿Qué? Oigan, ¿podrían verlo desde mi punto de vista, por favor? ¡Ey, qué bonito globo azul! Azul. Es verde. Claro, Es verde. Es verde. Claro que no, este globo no es verde, es rojo. Yo no sé por qué dicen que es rojo si es azul. Desde aquí lo veo completamente morado. Morado, no. ¿Saben qué? Vamos a solucionar esto. ¿Pero a dónde vas? ¡Ey! ¿Eh? ¿De qué color ves este globo? Yo solo veo en blanco y negro. No. Blanco y negro, no puede ser. Aquí, ¿de qué color ves este globo? No existe ningún globo. Está loco. ¿Cómo es posible? No puede ser. Esto es ridículo. Ya sé cuál es el problema. Mira, mi mamá me enseñó que este globo era rojo, pero después me dijo que puede ser amarillo, verde o rojo, y así sucesivamente. Pues lamento mucho que tu mamá te haya dicho eso, porque esa no es la verdad. Esto es un globo rojo. Wow, ¿y por qué hablas mal de su mamá? Sí. Oye, yo respeto mucho a tu mamá, y la manera en que te crió. Gracias. Ella te enseñó que el globo es azul. Bueno, a ti y a mí nos enseñaron que el globo es rojo. Pero pensé que habías dicho que era verde. Bueno, es que es verde. Mira, lo que pasa es que yo soy muy inteligente. Yo fui a la universidad y en la universidad me enseñaron las distintas teorías acerca de los colores. ¿En serio? Sí, y mis profesores tienen doctorado en colores. ¿Tú tienes doctorado en colores? No. Pues se te nota. Mira, ellos llegaron a la conclusión de que uno puede analizar las distintas teorías acerca de los colores y escoger la que mejor va contigo. Y el verde está muy bien para mí. Eso tiene sentido. Gracias. No, es que eso no tiene sentido. Uno no puede escoger el color que mejor vaya con uno. Rojo es rojo. Ok, ¿conoces la palabra intolerante? Sí. Eso es lo que estás haciendo en estos momentos. Estás tratando de meter tus ideas en mi cabeza. No, es que no son ni mis ideas ni mis opiniones.
es la verdad. Esto es rojo. Esperen. Yo digo que deberíamos de dejar de discutir por cosas sin importancia, como la verdad. ¿Saben qué? Lo curioso de la verdad es que es la verdad. ¿Lo crean o no? Así estamos en nuestro tiempo, exactamente. Así estamos. Dice, no hablas de fútbol, de política ni de religión, ¿no? Porque la gente se pelea. Pero Dios nos manda a hablar de la fe, hablar de Jesús, hablar con otros de la fe. Y la verdad, las perspectivas pueden ser relativas, pero la verdad no es relativa. Esta es una ilustración donde un hombre ve un número 6 en el piso, un número 9, según quien lo está viendo. ¿Por qué? Porque el número 6 al revés es el número 9. Ahora la pregunta es, ¿quién tiene la verdad? ¿El que dice 6 o el que dice 9? Ahora, si una persona está en el último piso de un edificio, dice, ¿qué alto se ve desde aquí? Y la persona que está en el primer piso dice, ¿cuál alto si estamos al nivel del piso? Los dos tienen razón, ¿verdad? Porque uno está situado en el último piso y el otro está abajo. Hay situaciones que dependen de las circunstancias, que pueden ser, las perspectivas pueden ser relativas, pero la verdad no es relativa. La verdad es que uno está en el último piso viendo desde arriba y el otro está en el primer piso viendo desde abajo. No es que ambas posiciones son reales, que todos los que están en el edificio están arriba y están abajo al mismo tiempo. ¿Están conmigo? Entonces, de la misma manera, el 6 y el 9, ¿cómo podríamos saber si es cierto? Bueno, tendríamos que ir y preguntarle a la persona, ¿quién puso este 6 o 9 en el piso? Lo pusieron los de la escuela que iban a tener un desfile y estaban poniendo los números de los años que tiene la escuela para celebrarlos. Bueno, ¿y cuántos años celebró la escuela? 60. Ok. Entonces, ¿es un 6 o es un 9? Es un 6, porque no celebró 90 años, ¿no? Entonces hay que ver con qué intención se puso ese número, quién lo puso, y la verdad, se puede llegar a la verdad, aunque hay perspectivas que son relativas. Por ejemplo, alguien ve un vaso y dice, el vaso está medio lleno o está medio vacío. La realidad es que el vaso está a la mitad. Pero si tú te fijas en esta ilustración, el muñequito que está viendo el vaso medio vacío, lo está viendo más bajo de lo que está el que está en la realidad, o lo está viendo tal y como es. Lo está viendo más bajo de lo que está en la realidad, y el otro lo está viendo más lleno de lo que está en la realidad. La realidad es que el vaso está a la mitad. No está, al estar a la mitad, pues no está lleno ni tampoco está vacío. Pero hay una realidad objetiva que si exploramos podemos llegar a esa realidad. Esta es una ilustración que he visto muy confusa, porque hay dos hombres discutiendo y uno dice, hay 3 barrotes de madera, y otro dice, no son 3, son 4. Pero el que dice 3, claramente puedes ver que son 3 vigas de madera. Pero cuando te vas a la perspectiva del de 4, ves 4. ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está el problema? ¿Quién tiene la verdad? Bueno, el problema está en el que hizo la ilustración, en el dibujante. ¿Por qué? Porque si tú le quitas ciertas perspectivas que él dibujó, falsas, que no existen, en realidad no es tal y como él lo dibujó. No, el más limpio es el que está en 3, pero es como la persona dibujó estas barras, y en realidad no es un instrumento útil, porque en la vida real esto no existiría. Si tú pones 3 barras en el piso o 4 barras de madera, de un lado se van a ver 4 y del otro se van a ver 4. Y si pones 3 de un lado se van a ver 3 y del otro se van a ver 3. Solo en un dibujo es donde no funcionan. Entonces vivimos en un tiempo donde la gente dice, cada quien tiene su verdad, yo no juzgo, ¿sí? Y eso se aplica en todo, en la religión, en la filosofía, en la política. Hay gente que dice, ahora, ¿tenemos libertad de creer todos lo que se nos da la gana? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Tenemos la libertad de creer lo que queramos, ¿sí? Yo puedo creer que los elefantes vuelan, pero no por eso van a volar. Yo puedo creer que yo soy que yo soy un elefante, o que yo soy una vaca lechera, y no por eso doy leche, no por eso hago mu, no. Yo puedo creer que soy una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre, pero mi ADN genético
y toda la ciencia biológica va a decir que soy un hombre. Pero vivimos en un tiempo donde la gente dice, cada quien tiene su verdad. Y la gente dice, that's your truth, dicen en inglés, ¿verdad? Esa es tu verdad. Dice, si esa es tu verdad, hurra, qué bueno que es tu verdad. Yo no juzgo, dice la gente. Pero la verdad es que la verdad existe. Por ejemplo, tenemos aquí un cuaderno con una pluma que se encuentra allí en esta ilustración en pantalla. Supongamos que yo pongo esta pluma del cuaderno y la pongo al lado derecho del cuaderno. Y vemos ahí, la pluma está a la derecha del cuaderno. ¿Cuántos de ustedes están de acuerdo que la pluma está a la derecha del cuaderno? Levante la mano. ¿Están de acuerdo o no? ¿Alguien de ustedes piensa que la pluma está a la izquierda del cuaderno? Tenemos una hermana que hace psicología aquí atrás. No, estoy bromeando. No, ¿verdad? Ok. Vamos a ver qué pasaría si cambiamos la frase y decimos, la pluma está a la izquierda del cuaderno. ¿Cambia eso la realidad de que la pluma está a la izquierda solo porque decimos que está a la izquierda? ¿Sí o no? No. Pongámoslo en religión. En el año 570 nace Mahoma, que para el Islam es considerado un profeta, y muere en el año 632. Él se encuentra con los gnósticos, una falsa secta que enseñaba que el cuerpo físico era malo y que teníamos que escapar de la cárcel del cuerpo físico que se enferma, que duele, que muere, y llegar a ser espíritus puros, como el espíritu puro que creó todo lo que existe. Y decía que Jesús vino a darnos un conocimiento secreto para escapar de la cárcel del cuerpo físico. Y negaban que Jesucristo vino en carne. Negaban que Jesús murió en la cruz del Calvario. Si Jesús no tuvo un cuerpo, pues no murió en la cruz. Y si no murió en la cruz, tampoco resucitó. Y si no murió en la cruz, no llevó nuestros pecados. Y el apóstol Juan les llama anticristos, todo aquel que niega que Cristo ha venido en carne. Pero Mahoma se encuentra con esta secta gnóstica y llega a pensar que Jesús solamente fue un profeta y que Dios lo libró de la muerte, que no fue a la cruz por lo que él escuchó de estas sectas gnósticas. Escuchó una falsedad y esa falsedad terminó plasmada en el libro sagrado del Islam, que es el Corán. Ahora, el Corán puede decir que Jesús no fue a la cruz. El Corán puede decir que Jesús no es hijo de Dios, que eso es una blasfemia. Sin embargo, eso no cambia la realidad histórica de que Jesús fue a la cruz y que eso está atestiguado aún con historiadores que no son cristianos, historiadores del primer siglo, y con 27 documentos del Nuevo Testamento que dicen que Jesús fue a la cruz. Entonces, cambiar las palabras no cambia la realidad. El Islam dice que Abraham no fue mandado por Dios como una prueba para ver si le entregaba a su hijo Isaac. Ellos dicen que el hijo fue Ismael. Es una prueba que el Corán no es inspirado por Dios y que es un documento falso de una religión falsa que surgió 7 siglos después del cristianismo. Ahora, hay alguien que diría, eso es intolerante, estás insultando a su mamá. ¿Se acuerdan? Que le enseñó que el globo era de color azul. Estás insultando a su mamá, eres intolerante. Usted, pastor, es intolerante al decir que el Islam es una religión falsa. ¿Quién se cree usted para decir que el Islam es una religión falsa? Bueno, porque lo veo en la vida de Mahoma. Tuvo 13 esposas. Lo comparo con Jesucristo, una vida de pureza. Mandó a matar a 1000 judíos, decapitándolos. Está en el hadith del Islam. Se casó con una niña de 6 años y tuvo relaciones con la niña cuando la niña tenía 8 y 9 años de edad. Ese es el héroe del Islam. Sé que han cambiado cosas de la Biblia, que dicen, y ellos creen que nosotros, la Biblia, se ha perdido y que la hemos cambiado. Eso no es cierto. Tenemos muchos manuscritos del Nuevo Testamento que son 700, 600 años antes a 700 que el Corán y que nos hablan la verdad. Entonces, que alguien venga y cambie cosas en religión no lo hace cierto. Si yo digo la pluma está a la izquierda del cuaderno, ¿cambió la pluma y está a la izquierda, iglesia? Está a la derecha. Ahora, supongamos que supongamos que el cuaderno está en esta mesa y yo veo la pluma aquí y digo, la pluma está a la derecha. Pero supongamos que me voy para este lado y digo, ups, la pluma no está a la derecha, está a la izquierda. Supongamos que lo volteamos
y nos damos cuenta que la pluma, ¿en dónde está? A la izquierda del cuaderno. Entonces, la verdad es relativa, todo es cuestión. Dice, nada es bueno ni malo, todo depende del cristal con que se mira. ¿Has escuchado algo así? Nada es bueno ni malo, nada depende del cristal con que se mira. A ver, ven, acércate, déjame, te doy una cachetada. ¿Y por qué me pegas? Nada es bueno ni malo, todo depende del cristal con que se mira. Yo solamente estaba dándote un cariño, es la forma que yo doy cariños. No, la verdad existe, no todo es relativo. Entonces, ¿qué hacemos en esta situación? Bueno, vamos a preguntarnos, ¿la pluma está en ambos lados del cuaderno, sí o no? ¿Está en la derecha y en la izquierda al mismo tiempo? No, la verdad es que cuando tú te vas del otro lado, la pluma, al cambiar tú de posición, la pluma cambia de la posición donde era tu derecha, se vuelve a tu izquierda porque estás del lado contrario, pero la pluma no está en ambos lados del cuaderno. Tú puedes decir eso y sigue estando en un solo lado. Ahora, ¿qué te parece como el que dijo que no existe ningún globo? No hay ninguna pluma al lado del cuaderno. ¿Qué dirías con alguien que te dice no hay ninguna pluma al lado del cuaderno? ¿Están en la verdad o están mintiendo? Sí hay una pluma, ¿verdad? Ahora, con alguien que te dice no existe ninguna pluma ni ningún cuaderno. Dices, pues estoy loco, ¿o qué? ¿No? Entonces, ¿la verdad existe o no existe? ¿Puede ser complejo llegar a la verdad? Sí. ¿Qué dice Hechos 17? Que Dios nos creó con el propósito de buscarle. Y aunque sea a tientas, aquí hay una mesa, acá hay una mesa, ¿sí? Aunque sea a tientas, encontrar a Dios para adorarle. Es lo que dice Pablo, que nos creó, que hizo de una sola sangre todo el linaje de los hombres, a fin de que le busquemos al Señor y aunque sea a tientas, le encontremos. Dios nos creó para buscarle. Ahora, las cosas de Dios, dice la Biblia que las cosas invisibles, pero es que a Dios no lo veo, como tampoco veo a Santa Claus. Sí, pero dice el apóstol Pablo en Romanos, capítulo 1, que las cosas invisibles de Dios, que no puedes ver de Dios, se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Es como si ves un jardín, vas caminando entre la selva. ¿Alguno de ustedes se acuerda de caminar entre la selva? Y cómo hay arbusto tras arbusto, matorral, le decimos en hierba por un lado, hierba por otro, te pica y solamente ves hierba. Y de repente vas con machetazos abriéndote camino y de repente ves, se abre la maleza y de repente ves todo podadito, bonito. Y ves árboles, uno con una forma de delfín, otro con una forma de elefante, y ves flores, hileras de flores rojas, hileras de flores amarillas. ¿Quién de nosotros llegaría y diría, wow, qué bonito lo que la naturaleza creó aquí? ¿Quién de nosotros diría, oh, qué bonito se formó solo todo esto y el pasto cortadito al mismo nivel? ¿Sería lógico creer que hay un jardinero, sí o no? Diríamos, hay evidencia aquí que hubo un jardinero. Cuando vemos la información genética de nuestro cuerpo, una sola célula de nuestro cuerpo tiene información, revela todo nuestro ADN, una serie grandísima de información matemática de las secuencias de ADN que un director del Departamento de Salud que se llama Francis Collins escribió un libro que se llama The Language of God, el lenguaje de Dios, mostrando que el ADN revela a Dios porque son tomos y tomos de información inteligente que muestra que tiene que haber un creador que hizo la vida con una precisión absoluta, así como aquel que hace un reloj con una precisión perfecta. Entonces, dice la Biblia que las cosas que no se pueden ver de Dios se hacen claramente visibles por la creación, de modo que la gente no tiene excusa. Y hoy día la gente, como hay cosas de Dios que no saben o no conocen, piensan que la tolerancia significa aceptar todas las religiones como correctas o como ciertas. No, es que todas las religiones son correctas, todas son las mismas maneras de llegar a Dios. Y así ven, imaginemos una persona que está en el doctor, te ha pasado que te ponen diferentes lentes, te hace la prueba el oculista, te dice necesitas lentes, ¿por qué? Y te cambia, ¿cómo ves mejor? ¿Con el 1 o con el 2? ¿Cómo ves mejor? Y te cambian diferentes lentes hasta que puedes enfocar bien. Imagínate que en estos lentes
Así como hay algunos jueguitos que le ponen fotos y le das vuelta y empiezas a ver fotos, sabe a lo que me refiero, no sé cómo se llama esto, pero empieza a ver fotos de lo que sea, de paisajes, de Spider-Man, lo que le metas ahí, se empieza a ver al cambiar de foto. Entonces, según la foto que te ponen, hay gente que puede ver la vida de color rosa, de color amarilla, de color verde. Entonces, así hay gente que tiene diferentes perspectivas de Dios, de la vida, del gobierno, que el derecho de los pobres y el derecho el gobierno debe beneficiar a la sociedad. Claro, de acuerdo que sí. Y tenemos el gobierno socialista y el comunismo, porque los ricos son los dueños de las fábricas y oprimen a los pobres y se hacen ricos a causa de oprimir a la población de los empleados. Está Karl Marx, ¿no? Con su libro que fue revolucionario en el comunismo. ¿Y qué vemos? ¿Cómo ha funcionado? O sea, tiene razón el comunismo en base de decir, ok, no se vale que hay unos muy ricos y pues que no se ensucian las manos y unos pobres que están trabajando en las minas de carbón. Y claro que hay abusos y los abusos deben ser frenados. Estamos de acuerdo con eso. Pero la pregunta es, ¿qué tal ha resultado el comunismo en el mundo? Cuando el comunismo tocó China, tocó Rusia, tocó Cuba, ¿qué tal? ¿Cambió la vida para bien? ¿Prosperó toda la sociedad como en el comunismo? Alemania se dividió en Alemania Oriental y Occidental, uno en manos de los aliados, otro en manos de Rusia. ¿Y qué pasó? Construyeron una muralla, el muro de Berlín, porque la gente que estaba en el lado comunista quería ir corriendo al lado que no era comunista porque no soportaba la pobreza, la escasez, el control, la falta de libertad que había en este lado de Alemania. El muro no era para que los capitalistas no se pasaran al lado comunista, sino para que los comunistas no huyeran al lado capitalista. Todo lo que ha tocado el comunismo lo echa a perder. Y en nuestros pueblos así pasa. Perdón, dicen en la iglesia no se habla de política. No estoy hablando en sí de política, estoy hablando de realidades históricas donde a todos ha molado un mal gobierno. Y atrás de ese gobierno hay ideas. Las ideas no solamente se quedan en ideas. Oh, Dios no existe. Oh, todas las religiones te llevan a Dios. Mira, yo no le hago mal a nadie. Yo soy una buena persona. No he matado, no he asesinado, no soy narcotraficante. Vive y deja vivir. Yo vivo mi vida a mi manera. Si para ti funciona tu Cristo y tu cristianismo y tu protestantismo, qué bueno. Pero yo ya tengo mi religión, yo ya tengo mi ideología. Vive y deja vivir. Pues claro, no vas a forzar a nadie a convertirse a tu ideología. ¿Estamos de acuerdo? Pero las ideas tienen consecuencias, ¿sí o no? Sí, atrás del comunismo está una ideología muy marcada que empezó con Karl Marx y que veía la religión como el opio de los pueblos. Entonces, la realidad es que las ideas tienen consecuencias y en la eternidad igual. Si lo que la Biblia dice es real, que hay un Dios que nos ama, que envió a Jesucristo para salvarnos, y si Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, entonces Jesucristo es la verdad. Y si tú no estás en la verdad, dice la Biblia, esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ahora, así la gente ve de Dios. Hay gente que cree que hay muchos dioses. En la India creen que existen 330 millones de dioses. Sí, está Brahma, está Shiva, está Vishnu, el Dios creador, el Dios destructor, Shiva, y tienen su religión basada en el politeísmo, que hay muchos dioses y tienen a Ganesh, que es como un hombre sentado en pose de meditación con cara de elefante, ¿se acuerdan? Sí, el Dios de la fortuna. Entonces ellos de verdad adoran eso y soban sus manos y ponen el incienso y se inclinan ante el hombre que tiene cara de elefante. Los hindús. Y aquí hay muchos en Seattle, en Microsoft, hay muchos ingenieros que vienen de la India y son hindús en su religión. Ahora, ¿debemos amar a los hindús? Claro que sí. ¿Son gente mala porque no son cristianos? Claro que no. La gente es mala o buena según la consistencia de su carácter y cómo tratan a otras personas, ¿verdad? Pero claro que Cristo debería ayudarnos a ser llenos de humildad, a tener amor. Y hay gente que está en el engaño de cómo fueron criados en otras religiones. No significa que son malas personas, tampoco significa que son buenas personas. Cada persona es según cómo se comporte. Pero el politeísmo cree que hay muchos dioses. El ateísmo dice no existe Dios
Dios no existe, yo no creo en tu Dios porque yo no lo puedo ver. El agnosticismo dice, no sé si existe Dios o no. Había un ateo en el siglo pasado, se llamaba Anthony Flew, que combatió mucho a los cristianos. Bertrand Russell fue un filósofo brillante, debatió con un jesuita brillante también, Frederick Coplestone, este jesuita que escribió 12 volúmenes, creo que son 12 o 10 de la historia de la filosofía, los tengo en la casa, y Bertrand Russell escribió un libro de ¿Por qué no soy cristiano? Y debatieron, y Bertrand Russell también influyó mucho a Anthony Flew, y Anthony Flew escribió y debatió mucho contra los cristianos, diciendo que el cristianismo era errado, falso, el creer en Dios. Y al final de su vida terminó diciendo que él estaba equivocado, que había llevado a pensar filosóficamente y a través de la ciencia que el universo no es eterno, que el universo tuvo un principio. Y significa que si tuvo un principio, no es algo que ha existido por siempre, tuvo que ser creado. Y la materia no produce nada, ¿verdad? La vida proviene ¿de qué? De la vida. Si yo te digo, ¿por qué no haces unos gatitos en tu casa, unos perritos? Pues ¿cómo quiere que le haga, pastor? ¿De dónde agarro perritos o gatitos? Pues me compro la perrita, ¿verdad? Pomeranian, me compro el perrito macho Pomeranian o el Yorkie o el Yorkshire o el pastor alemán. Nada más no me vaya a reemplazar aquí predicando, nada más si le traducen al alemán está bien. Al pastor alemán y con otra perrita pastor alemana, y pues cuando sea su periodo de celo, pues la va a embarazar y van a tener perritos. Pero si yo te digo, produce perritos de la nada, produce mariposas, produce gusanos. No puedes. En ningún laboratorio puedes hacerlo así de la nada. Necesitas la genética creada por Dios de esas especies, porque la vida proviene de la vida. La vida no proviene de la materia muerta. Y qué asombrosa es la vida. ¿Ves esos programas de Discovery Channel, de National Geographic, esos programas de Netflix narrados, un inglés que narra toda la situación de los animales en la selva y los animales marinos? Es impresionante la creación, la maravilla de Dios. El ateísmo es un suicidio intelectual en el sentido de que para ser ateo tienes que ser una persona todopoderosa que conoces todo lo que existe y hasta el último rincón del mundo. Es como si yo te digo, no existe una sola roca en el universo que tenga forma de corazón. Y tú dices, pastor, ¿usted cómo sabe? Pues yo nunca la he visto. Yo he visto que las han pulido, pero yo nunca he visto una roca que voy caminando, tiene forma de corazón. Nunca la he visto. Bueno, ¿el hecho que yo nunca la haya visto significa que no exista? No, porque ¿acaso soy una persona omnisciente que conozco toda la información del mundo y del universo y que he recorrido cada rincón del universo y levantado cada roca y ver las rocas que componen las partes rocosas de la tierra? No. Entonces, ¿cómo voy a asegurar que no existe una roca en forma de corazón? Y cuánto más con las cosas de Dios. Él dice, no, es que no existe Dios, porque yo nunca lo he visto. ¿Qué tanto es tu conocimiento del mundo y del universo? Si pusiéramos un círculo grandotote, supongamos que esta mesa fuera el círculo de todo el conocimiento vasto del universo. ¿Qué tanto de esto, si dividimos el círculo, conoces la mitad de la información científica y de la composición de la vida y la historia de la humanidad del universo? No. ¿Conoces lo que existe en Marte, en Júpiter, en otras galaxias? No, pues no. ¿Qué tanto pondrías si eso es todo el conocimiento del universo que tú conoces? Yo creo que sería menos de una minúscula de centésima, de milésima, de un puntito que le pongo a la mesa. Ni a eso le llegamos, ¿no? Pues una persona que diga, no existe Dios, entonces eres omnisciente para saber que no hay un Dios en el mundo. Y estás claramente viendo el jardín y niegas que hay un jardinero, ¿sí? Entonces el politeísmo dice que hay muchos dioses. El ateísmo que no hay Dios. El agnosticismo no sabemos si existe Dios. El monoteísmo, ¿cuántos de ustedes son monoteístas? ¿Cuántos de ustedes creemos que hay un solo Dios, verdad? El teísmo es que crees que existe Dios. El monoteísmo, mono significa uno. Es decir, ay pastor, yo pensaba que estaba muy bonito, está muy mono, dice, ¿no? No, mono es uno, monoteísmo. Y deísmo es en la época de la Ilustración en Francia, con Diderot, con Voltaire. Voltaire dijo, la Biblia es un libro caducado que va a desaparecer cuando la gente es iluminada por la razón. ¿Y qué pasó con Voltaire? Se murió. ¿Y sabes lo que pasó? La Sociedad Bíblica de Ginebra compró su casa
y empezó a imprimir Biblias en su casa. Entonces, el deísmo cree que, existe Dios, pero Dios no interviene, nada más está ahí arriba, no se acerca a nosotros. Gloria a Dios que la Biblia nos revela que creemos en un Dios que se ha revelado y que nos ha dicho que a Dios nadie le vio jamás, mas el unigénito Hijo del Padre le ha dado a conocer. En Juan 1:1 dice: en el principio era el Verbo, la razón de la vida, lo que creó la vida, dice, y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y dice que ese Verbo se hizo carne, dice que sin él nada de lo que ha sido hecho hubiera sido hecho. Y dice: aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esta es una ilustración, ya estoy pronto a terminar el mensaje. Esta es una ilustración que algunos de ustedes la han escuchado, la historia de la India, de unos ciegos, de un rey que ve cómo unos ciegos se acercan a un elefante y les ponen a tocar una parte del elefante. Y uno toca los colmillos de marfil y dice: es una lanza porque pica. Otro agarra la trompa y la trompa se mueve y dice: es una serpiente. Otro toca la oreja y dice: es una alfombra. Otro toca el cuerpo del elefante y dice: es una pared o es un árbol. Y otro toca la cola del elefante y dice: es una cuerda. ¿Alguno de ustedes ha escuchado esta ilustración? Levante la mano si lo han escuchado. Ok, no lo han escuchado. Bueno, es una ilustración que dicen y la utilizan para decir que así las religiones, el Islam encuentra una parte de Dios, ¿no? El budismo una parte de Dios, el hinduismo una parte de Dios, y es como que vemos parcialmente y vemos una parte de Dios, pero no lo vemos todo, y en realidad era un elefante, ¿no? Entonces, esta posición la usan para decir que todas las religiones son iguales o ven una verdad acerca de Dios. Ahora, las religiones pueden encontrar principios verdaderos. Por ejemplo, el budismo dice que en este mundo hay sufrimiento y dolor, y que parte del sufrimiento y dolor es que anhelamos y deseamos muchas cosas. Bueno, eso puede ser una observación verdadera. Eso no significa que el budismo sea correcto. En el budismo no hay Dios. El budismo es una filosofía atea. Tiene que haber un Dios que creó el mundo. Cuando un pintor pinta un cuadro, el cuadro no se convierte en el pintor. El pintor sigue estando afuera del cuadro y la pintura es la expresión de su arte. El hecho de que haya un mundo que Dios creó no significa que el mundo sea Dios y que Dios al final es una fuerza impersonal, como cree el budismo. Entonces, los ciegos y el elefante, esta es una parábola donde cada quien ve una parte y la interpreta a su manera y dicen: así es las religiones. Bueno, decir que todas las religiones son iguales es no conocer lo que enseñan o decir que las religiones están mal. Por ejemplo, el budismo y el hinduismo creen en la reencarnación. ¿Has escuchado del karma? El karma, que se supone que si lo ponen en algunos videos, karma, que va a empujar a alguien al agua y la persona se quita y el otro se va al agua. El karma, ¿no? Dicen, lo que siembras cosechas, es lo que lo usan ya en una forma coloquial, pero karma es una palabra que viene de esta religión hindú, que significa que según las buenas obras que uno haga, van a pagarlas en la siguiente vida en reencarnar. Y decimos, algunos antes éramos animalitos y ahorita mejoramos en la vida anterior y tenemos muchas vidas y hay que seguir reencarnando, superando castas en el sistema hindú hasta que un día desaparezcamos y alcanzamos el nirvana, que sea como una gota de agua que se mezcla con el gran océano. Entonces, tanto rollo de religión para nada, para desaparecer. Bueno, entonces decir que todas las religiones son iguales no es cierto. O el Islam y el cristianismo creen en la resurrección y en un juicio ante Dios. No es lo mismo que creer en una reencarnación. El hinduismo cree en muchos dioses. El budismo en un Dios impersonal que es solo una fuerza. El cristianismo y el Islam en un Dios personal. El cristianismo en un Dios amoroso que el Islam no tiene. Entonces, no todas las religiones son iguales. Es lo mismo que decir el globo es rojo, el globo es azul, el globo es verde. No, pues cada quien tiene su verdad. Y así vivimos en nuestros tiempos. Yo sé que en las cosas de religión es más difícil, porque estamos hablando de las preguntas últimas de la realidad y de cosas que van más allá de lo que podemos poner bajo un microscopio. Pero hay evidencias históricas de la fe cristiana
¿Cómo podrías saber que ninguna religión puede ver toda la verdad y que son como ciegos tocando una parte del elefante, a menos que tú mismo tengas el conocimiento superior y completo de la realidad que afirmas que nadie tiene? Perdón, ya nos metimos a filosofía, ¿verdad? Es una predicación, pero tenemos que estar preparados para dar razón de nuestra fe, ¿sí o no, iglesia? ¿Qué dice Pedro? Estén siempre preparados para presentar defensa de la esperanza que Cristo ha puesto que hay en ustedes. Y a veces nos topamos con gente que te va a decir, no creo en Dios. Y tú le puedes decir, bueno, qué interesante, tú no crees en Dios, no creo en tu Biblia. Bueno, tú no crees en la Biblia, pero la Biblia habla de ti. ¿Cómo que la Biblia habla de mí? Sí, Isaías 53:1, búscalo. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Eso le pasó a mi mamá de verdad cuando se convirtió a Cristo con un doctor ateo. Y mi mamá le dijo eso, qué valiente, ¿no? Y no se lo dijo atacándolo, nada más le dijo a usted, mire, usted no cree en Dios, pero la Biblia sí habla de usted. Y dice que este señor, este doctor estuvo con dándole vueltas y vueltas en su mente y le dijo a un amigo que conocía a mi mamá, le dijo, esa muchachita que me trajiste, no puedo dormir pensando en lo que me dijo. Decir que es arrogancia, creer tener la verdad y que nadie puede saber la verdad, serías entonces arrogante. Tú pues crees que ves toda la verdad. Entonces no funciona. Si digo toda la verdad es relativa, pues también lo que tú me estás diciendo es relativo. Entonces sí hay verdad, porque es relativo que dices que la verdad es relativa. Entonces, ¿qué herramientas tenemos para ver la verdad? Bueno, la observación, la experiencia, lo que observamos en el mundo, el razonamiento, la lógica, la revelación de Dios, porque Dios se ha revelado, y el testimonio que otros nos dan. Mira lo que dice Primera de Juan 1:1. Lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos. ¿Quién estaba hablando allí? ¿El apóstol qué? Juan, el que se recostaba en el costado de Jesús. ¿Vio Juan milagros que hizo Jesús? ¿Vio Juan a Jesús abrir los ojos de los ciegos? ¿Vio Juan a Jesús levantar paralíticos en su nombre? ¿No estuvo Pedro y Juan en la puerta del templo de Jerusalén cuando vieron a un mendigo paralizado por 38 años de su vida que no podía caminar? Y le dijo Pedro, mirándolo fijamente a los ojos, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y ese hombre se plantó en sus pies se enderezaron. Y Juan vio a Jesús morir, sí. Estaba en la cruz con su madre, ¿se acuerdan? Juan vio a Jesús morir en la cruz. Y Juan vio a Jesús resucitado. Y Juan vio a Jesús cuando Tomás dijo, a menos que yo meta mi mano en su costado y en sus manos, no creeré. Y llega Jesús y le dice, Tomás, ven y mete tu dedo, no seas incrédulo sino creyente. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y Juan estaba allí. Dice, lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, les anunciamos a ustedes la vida eterna que se ha revelado para que el hombre no vaya a una eternidad lejos de Dios. A ese Jesús que reconcilia al ser humano con Dios y le da el regalo de la vida eterna. Les anunciamos lo que hemos visto y oído. Allí Juan utilizó eso, la observación, la experiencia con Jesús, el razonamiento, la lógica, y que Dios se había revelado y vio su gloria. En la transfiguración vio a Elías, a Moisés, vio cosas sobrenaturales, y el testimonio de todos los que estaban junto con él viendo la realidad de Jesucristo. Nadie tiene la verdad absoluta de Dios, estamos de acuerdo, porque no somos omniscientes para saberlo todo. Nadie tiene la verdad absoluta de Dios excepto Dios mismo. Y ese Dios se ha revelado en su palabra y se ha revelado en Jesús, y vino a mostrarnos que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va y nadie puede llegar al Padre si no es por Él. Si llegara a la escena, estamos terminando, si llegara a la escena del elefante un hombre que puede ver y describiera al elefante como un elefante, entonces la analogía del elefante cambiaría por completo, porque lo que diría es que hay muchos ciegos que no pueden ver la verdad porque están ciegos y no pueden darse cuenta que es un elefante, pero si empezaran a dar la vuelta al elefante, se darían cuenta que no es una lanza, que no es una cuerda, que no es una pared, que no es un árbol, que no es una alfombra, sino se darían cuenta que es un elefante, si siguieran tentando
y no nada más se quedaran solo con la oreja, ¿sí? Así que si llega un hombre que puede ver y ve que es el elefante y nos dice que es un elefante, y podemos constatarlo que no es una cuerda, que no es una serpiente, que no es una lanza, entonces descubrimos la verdad cuando exploramos con más profundidad. Y así pasa con la fe en Jesucristo. Jesucristo es el único entre todos los líderes religiosos de la historia que demostró ser la revelación definitiva de Dios a la humanidad. Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy, ¿qué dijo? Yo soy ¿qué? La verdad, aquello que es conforme a la realidad, y yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La siguiente ocasión que esté compartiendo con ustedes, les voy a enseñar una rampa, algunas evidencias de apologética, de defensa de la fe, de historia del cristianismo, que pueden ayudarnos para poder saber cómo subir la rampa. Que dices, pastor, es que yo no puedo creer en eso porque no lo he visto. Necesito una rampa para subir a la fe y decir, ok, ahora lo veo con más claridad, que el cristianismo es real, que Jesús realmente es quien dijo ser. Así que la siguiente vez vamos a continuar viendo este tema importante. Creo que es necesario en nuestros tiempos. Dios nos ha llamado para hablar de las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas, ¿a qué? A su luz admirable. Vamos a orar. Señor y Dios, te amamos y te alabamos y te damos gracias por el mensaje de esta tarde. Gracias, Señor, por mis hermanos en la obra del skit que hicieron, Señor. Gracias por su tiempo de preparación, por todos los ensayos, el preparar esto con amor para ejemplificar, Señor, la realidad, la triste realidad que muchos están en un mundo donde no saben qué creer. Padre, que nosotros como tu pueblo, como tus hijos, estemos firmes, arraigados y cimentados en Jesús, Señor. Y sobre todo, Padre, que vivamos la verdad, no solo como un conocimiento verdadero, sino como vivir en una relación con Cristo que transforma nuestra vida, que nos aparta de todo camino de mentira y que nos ayuda a vivir una vida de adoración y una vida de santidad, una vida que agrada a Dios en la forma de vivir. Señor, sé glorificado. Usa este mensaje para producir en nosotros fe y el deseo de equiparnos para servirte. Señor, ayúdanos. Nos ponemos en tus manos. Señor, y si hay alguien entre nosotros que no conoce de ti, que este día esa persona clame a ti, clame a Cristo, ponga su fe en ti, Señor, para tener vida eterna, Señor, y pasar de muerte a vida, como dice tu palabra. Oramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén.